que pueda tratar con los Estados miembros, cuál es la respuesta a Israel. Está con nosotros Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el momento actual, sobre todo después de la petición de Hamás de intentar un cierre del conflicto, devolución de rehenes? Eso sí, que ellos vuelven y vuelven a gobernar en Gaza. Ha dicho Israel que nada de nada de nada, y esas palabras de Borrell diciendo que la guerra no podría ser peor, ¿no? Sí, es decir, Netanyahu lo tiene clarísimo, no va a permitir que Hamás vuelva otra vez a controlar Gaza. Entonces, él va a continuar con su guerra, en este caso un poco más quirúrgica, pero la solución de los dos estados es prácticamente imposible mientras Netanyahu esté en el gobierno. Por mucha presión que haga el presidente Biden, parece que Netanyahu se mantiene en sus posiciones y, por tanto, las circunstancias no son fáciles, en tanto en cuanto también ya se está extendiendo la guerra en Cisjordania. Es decir, realmente la cantidad de muertos que hay en Cisjordania con operaciones militares es importante. Entonces, Netanyahu lo tiene claro, por su supervivencia política necesita mantener la guerra, en su caso ampliarla a la zona del Líbano, con algunos golpes también en Siria, y si no, pues probablemente se tendrá que hacer convocatoria de elecciones, porque dentro de su propio gobierno ya hay dos ministros que están solicitando el adelanto electoral. Si no está la solución de los dos estados, ¿cuál es la solución al conflicto? Porque solo queda el camino de que gane con toda la fuerza posible Israel, pero eso no parece que vaya a calmar Oriente Medio, ¿no? Bueno, yo creo que a Israel lo que opine Oriente Medio le resulta un poco indiferente. Sí, pero Estados Unidos también está pidiendo dos estados. Está pidiendo dos estados, pero de una forma muy solapada. Entonces yo creo que va a continuar el apoyo, teniendo en cuenta que estamos en periodo electoral y por lo tanto Netanyahu no va a permitir esa solución. Incluso, como sabes, está reteniendo la recaudación fiscal que le corresponde a la autoridad palestina, 200 millones de dólares que no ha entregado y que se va a negar, en tanto en cuanto el ministro de Hacienda es de la ladura, de ultraortodoxos. Entonces Netanyahu solo tiene una solución, que es arrasar Gaza, controlar aún más Cisjordania y mantener el control absoluto de los territorios palestinos. ¿Puede hacer algo Europa? Decía Borrell en esas declaraciones que van a dar una cumbre. ¿Qué puede hacer Europa si Estados Unidos tampoco está cambiando o haciéndole cambiar la opinión de los dos estados? Si Europa fuera coherente con la posición de respeto a la democracia, a los derechos humanos, evitar la violación del derecho internacional humanitario, pues tendría que prever la posibilidad, una, de reconocer a Palestina como Estado, y dos, establecer sanciones económicas a Israel, como ha hecho con Rusia. En este entorno es un año de elecciones. ¿Cómo está el panorama o los nubarrones alrededor de Europa en este entorno? Porque también puede llegar un parlamento que venga con una fotografía muy distinta. Sí, de hecho lo más preocupante es Alemania, donde Alternativa para Alemania sigue creciendo, con una perspectiva de voto entre el 20 y el 30% a nivel puramente nacional, que probablemente se puede extrapolar a las elecciones al Parlamento Europeo. Por lo tanto, se avecinan tormentas en la realidad europea y ese Parlamento Europeo puede estar dominado por la derecha con el apoyo de partidos ultraderecha, que además tiene el contrasentido de ser contrarios al proyecto europeo. Pero bueno, es algo habitual dentro de las dinámicas políticas europeas. Mirada a lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, se ve punto final. Decían que buscaban que no se ve punto final, buscaban una cumbre en Suiza. Ha dicho Zelensky que es inútil, que no va a ceder ni Donbass ni Crimea, ha dicho Rusia. Hablará Lavrov además en media hora, hablando alrededor de cómo son los puntos a negociar, si es que no hay mucho más para negociar, ¿no? Bueno, el panorama para Zelensky está complicado. Primero porque la ayuda norteamericana sigue congelada, la ayuda europea, que probablemente se discuta hoy en la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores, vean las fórmulas para tratar de soslayar el veto húngaro, con esos 2.000, 3.000 millones que necesitan para tratar de mantener el armamento en Ucrania, los avances que están realizando las tropas rusas en algunos territorios del este de Ucrania. Entonces, realmente, cada vez la posición de Zelensky se ve más complicada, a lo que hay que añadir que si Trump finalmente se consolida como candidato presidencial por los republicanos, que parece que eso ya es una realidad, pues o lo soluciona antes de noviembre o si no, Ucrania se va a tener que sentar y renunciar a los territorios. O porque a partir de ahí sí que viene también una fotografía de Oriente Medio. Mostramos esta mañana un triángulo en el entorno del Estrecho de Hormuz, lo que ya se está viviendo alrededor de Yemen. ¿Puede venir en este triángulo una fotografía todavía más complicada en la economía por culpa de la geopolítica? Sí, es decir, realmente se está extendiendo el conflicto. Estamos viendo bombardeos entre Irán y Pakistán recíprocamente. Estamos viendo que también Irán bombardea Irak. Hace nada, ayer o antes de ayer, en Damasco se mató a dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, está claro que en al menos 10 países de esa región la situación está muy complicada.
Y si se amplifica, dará lugar a problemas, porque son rutas marítimas esenciales no solamente para el comercio de petróleo, sino para el comercio internacional. Entonces, nuestra progresiva y lenta recuperación económica depende también mucho de lo que ocurra en ambos lados de los dos golfos, el de Omán y el del Mar Rojo. Muchísimas gracias, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Buen día y buen negocio. Buen día y buen negocio. 9 de la mañana, abre el mercado, abre la bolsa, Eva Villanueva, ¿cómo se está